Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entirieba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Es el cuento más corto de Julio Cortázar y tal vez uno de los cuentos más cortos de la historia. Y sin embargo, fíjense lo que plantea y lo que cuenta. Es literatura dentro de literatura. Hay 3 planos, como los llamaba Cortázar, parques, de ahí el título, continuidad de los parques que se superponen y mezclan. Uno, el lector, ustedes, un servidor en este caso, leyendo el libro. Un personaje que está leyendo a su vez una historia. Entramos en esa historia que el personaje está leyendo. Esa historia acaba saliendo de las páginas y se convierte en el final del personaje que lee. ¿Se puede jugar más y mejor con la literatura? Es lo que siempre hizo Cortázar. De ahí que el título del libro sea Final del juego, aunque tenga otro sentido que habrá que descubrir leyendo el relato, que así se llama en concreto. Pero él siempre jugaba. Él siempre quería sorprenderse, él siempre quería sorprender. A veces se dice, Cortázar es muy complicado, es muy difícil, no le entiendo. A veces la gracia, dicho así, el juego, está en no entenderle, o en entender una cosa distinta a la que tal vez él quiso decir. No hay que tener miedo a las palabras que se inventa, no hay que tener miedo a los capítulos, como él llamaba en Rayuela, prescindibles. Todo tiene sentido y valor dentro de ese gran artefacto literario que Cortázar iba trenzando en pocas páginas, como en Continuidad de los parques,
en un libro larguísimo como Los Premios, no digamos en Rayuela, en el libro de Manuel, aquellas misceláneas maravillosas donde había recortes de periódico, opiniones del momento, lo que escuchaba en la radio, los personajes discutían, a veces sobre cosas inverosímiles e imposibles. Como les digo, a veces de verdad da igual. Lo importante es disfrutar del hecho lector, lo importante es disfrutar del juego, lo importante es dejarse cautivar. Y ese, sin duda, es Julio Cortázar, ese maestro que decía, la novela gana a los puntos, pero el cuento, ya lo ven, tiene que ganarte por nocaut, tiene que ganarte por un golpetazo, por un KO, a la primera. Y él siempre lo conseguía. Ay, Julio Cortázar, qué maravilla, y en el fondo qué pronto te perdimos, pero bueno, dejaste tanto para seguir discutiendo, para seguir investigando, para seguir creciendo como personas y personajes, porque a veces Ben no sabe muy bien dónde está la frontera entre lo que uno lee y lo que uno es. Y eso, voy a confesarles, me ha ocurrido con la novela de la que vamos a hablar a continuación. Me he sentido como si fuera un territorio que yo hubiera conocido. Y les juro que el territorio físico concreto en el que transcurre la acción no lo conozco. Pero claro, habla de adolescentes, habla de chavales que se están descubriendo y están descubriendo. Y esos hemos sido todos de un modo o de otro. Y luego está contada con una prosa tan pulcra, tan directa, tan medida, pero al mismo tiempo tan vívida y tan dejada fluir, que es imposible resistirse a estos murciélagos blancos, y encima tenemos el placer de poder decírselo y que nos lo cuente él al autor, porque vamos a compartirlo con el autor. Óscar Montoya, tocayo, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias. Hola, Óscar. ¿Qué tal estáis? Pues, como te digo, encantados, porque has entrado en ese territorio de la edad que ya deja de ser infancia para pasar por esa etapa extraña llamada adolescencia, que nunca pondremos muy bien las barreras y la frontera de dónde empieza y termina, pero sobre todo en ese descubrimiento de la edad adulta que, como digo, todos hemos vivido y hemos pasado, aunque sea muy diferente y ajeno a lo de tus personajes, nos toca. Eso era un poco la intención, ¿no? Bueno, recordar un poco, supongo que cuando uno ya se aproxima a los 50, desea recordar o imaginar o inventar incluso una época, bueno, que parece que queda lejos, pero realmente me apetecía hablar de ella porque ya te digo, no creo, en lo fundamental no creo que uno cambie tanto desde aquella época hasta ahora, ¿no? Creo que bueno, por eso esa estructura, ¿no?, de apenas diálogos en el libro, quiero decir, la, uno tiene, ya en aquella época tiene en su cabeza las palabras que todavía no sabe, como decir, pero ya se imagina las palabras, ¿no?, que todavía no ha podido aprender, ¿no? Y por eso me parece que esa es la época en la que ya empezamos a ser nosotros mismos y lo arrastramos prácticamente toda la vida, ¿no? Aunque bueno, 1987, ya hace sus años, un servidor tenía 17 años, fíjate, pues te llevo unos cuantos, cuando dices rozando los 50, digo, si yo ya los he pasado, madre mía, pero bueno, encantado de haberlos pasado y de compartirlo y contarlo, por supuesto. Pero, y uno de los personajes quiere ser escritor. Imagino que por ahí entronca, a lo mejor con tu propia realidad de aquel adolescente que fuiste. Bueno, sí, evidentemente, eso es un guiño realmente vamos a ver, la novela es una ficción absoluta, no hay nada real, no existe ese crimen, no existe esa corrupción, no existe, es una ficción absoluta, ese fue mi propósito, arrancar con una imagen que tenía en la cabeza y a partir de ahí construir una ficción absoluta, total, nada de cosas que me hayan pasado o nada por el estilo. Pero sí que me ha pasado que en ese pueblo, digamos, en esa Andalucía, el pueblo de mi madre, que era un trasunto del pueblo ficticio de la novela, pues digamos que ahí tuve yo mi primer acercamiento a la literatura, ¿no? Y fue precisamente con dos libros que aparecen en la novela, como es Así habló Zaratustra y Marinero en tierra de Alberti, ¿no? Fueron precisamente esos dos libros los que yo creo que, vamos, recuerdo que fueron los primeros que leí al margen de los Hollister o los 5. Me emociona especialmente porque uno de los hashtags que yo siempre defiendo en redes es lector omnívoro,
y tú ya lo fuiste, porque vamos, Nietzsche y Alberti, no digamos. Eso Sí, es pero picotear todos los platos. recuerdo ese verano, estaba solo en el pueblo, me aburría muchísimo y cogí al azar 2 libros que había en la biblioteca de un primo mío que estudiaba en la filología en Granada, y fue pues como un niño que coge un caramelo por el envoltorio o algo así, pues cogí lo que más me atrajo por nombre o igual por la portada, ¿no? Que tampoco recuerdo exactamente qué ediciones eran. Y me lo puse a leer los dos libros diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces abrió un mundo de Nietzsche, no entendía absolutamente nada, No, claro, a ver. pero es un poco lo que acabas de decir tú de Cortázar, ¿no? Hay palabras que te llaman sin entender nada de lo que te dicen, ¿no? Claro. Y ahí quedan, y te abren camino. Claro, Eso es. Y ahí digamos que se abrió un mundo, y esto sí que ocurrió, y bueno, lo metí en la novela. Sí. y ese niño que quiere ser escritor dice algo tan maravilloso y profundo como solo puede decirse a cierta edad, hay que decirlo, no a la nuestra, sino a la que tuvimos, ¿verdad, Óscar? Todo es tan frágil, vulgar y absurdo, y todo puede resumirse en esos 3 adjetivos, ¿eh? Sí, bueno, digamos que adquiere una conciencia rápida sobre la situación que le rodea y sobre un poco sobre su vida, ¿no? En general, ¿no? Él ya empieza a apreciar que todo, bueno, pues eh, que sí, que él quiere ser escritor, quiere ser, pero la gloria, todo esto, todas estas grandes palabras, ¿no? Las imágenes que realmente tienen en la cueva, que es como la alegoría de la caverna, Sí. realmente no es así, ¿no? Entonces él lo que se da cuenta de cómo pueden cambiar las cosas en muy pocas horas, y cómo un día es una metáfora de una vida, ¿no? Y todo puede cambiar. Y por eso dice eso, sí. Fíjate que, claro, entenderás, el lector va avanzando en Murciélagos Blancos y piensa que de algún modo son evocaciones, recuerdos más o menos ficcionalizados, pero de base. Tú cuentas que es ficción pura y dura, porque has conseguido entonces combinar muy bien la parte ficticia, la novela, con ese recuerdo que están haciendo los personajes, porque además como es una novela polifónica y cada personaje cuenta una parte de la historia, es maravilloso cómo has conseguido que, sin ser nostálgica, reivindique la memoria. Reivindica la memoria, reivindica evidentemente, claro que sí, pero también hace una defensa de seguir viviendo, ¿no? Exacto, por eso digo que de no, sí. de no, digamos No, que no quedarnos anclados, ¿verdad?, en aquello. exactamente. Yo creo que a veces, claro, es evidente, es algo que es así, es la naturaleza humana, pues construimos una especie de pasado ficticio, ¿no? Entonces, bueno, lo que dicen estos personajes es: vamos a vivir el tiempo presente, vamos a disfrutar, bueno, y cuidado con la nostalgia y con los apologetas de la nostalgia, ¿no? Sí, que es la 8ª plaga del Apocalipsis. Eso es, eso es. Si uno lee entre líneas la Biblia, según un profesor de literatura que aparece en la novela, es así. Sí, sí, sí. Yo soy un defensor vamos a ver, una de las motivaciones también de esta novela es un poco querer recordar un poco, o por lo menos los sentimientos del adolescente, ¿no? Yo creo que se les mete mucha caña a los jóvenes hoy en día. Sí. Y creo que no es justo, ¿no? Yo creo que la generación, bueno, del baby boom, la nuestra, somos demasiados quizás, y le metemos que ellos son menos, y digamos que este equilibrio le estamos metiendo demasiada caña. Yo creo que la gente joven tiene su propia cultura, se están gestando su propia cultura, como antes nosotros gestamos la nuestra, y tenemos que ser un poco respetuosos y respetar ese estado mental de ellos, ¿no? Me gusta muchísimo que, como he dicho antes, la novela sea polifónica, tenga muchas voces. Pero encima es que cuando el lector cree haber pillado el punto, que bueno, son 3 personajes principales y se van alternando como narradores, empiezan a aparecer otras voces. Eso también te ocurrió a ti escribiéndola, tenías tan claro que iba a ser tan polifónica. ¿Cómo se presentaron todos los narradores? Bueno, yo mis novelas intento cambiar todas mis novelas, tanto de temática como de forma, son completamente diferentes. Tengo una serie de rasgos, supongo, como todo el mundo, pues el humor, el lenguaje directo, como tú indicabas.
En este caso, pues, era un reto personal. Quería escribir una novela a muchas voces, cuantas más mejor Sí, sí, sí. dentro de lo posible. Y bueno, partiendo de una especie de técnica narrativa, digamos que le llamo yo como tomar el relevo, ¿no? Es como una especie de carrera de relevos, Sí, donde acaba la narración, uno o el otro la coge, ¿no? está muy bien, sí, porque no es Wilkie Sí. Collins que cuentan lo mismo No, otra vez, o no es Rashomon. eso es. No, no, Eso no. es. Normalmente en las novelas corales cada personaje cuenta su versión de la historia o su Efectivamente. versión tal. Y tú En este no. caso no. En No, este no. caso ellos van tomando el testigo de la narración, Sí, sí, que es sí. la misma técnica que utilizan a la hora de ellos construir sus propios relatos dentro de la cueva, que es lo que indican los 3 primeros capítulos, Sí, ¿no? sí, sí. Esa era un poco la idea, ¿no? Y eso, digamos, que le da un poco de dinamismo sí, Hay, sí. hay otra cosa que me gusta mucho, que es que has hecho, digámoslo así, una perfecta novela de verano, pero transcurre en los días prenavideños. Reivindicando, ya que hablabas de los cinco, los Hollister, esa formación que tenemos lectora de aquellos personajes que nos daban mucha envidia porque estaban casi siempre de vacaciones. Iban poquísimo al colegio. Sí, sí, iban por el colegio y comían muy bien. Efectivamente, me das merendolas. Entonces tú aquí has Efectivamente. hecho, como digo, una novela que podría ser, se Sí, prestaría por todo a que fuera muy veraniega, sin embargo, la pones, como digo, en los últimos días de diciembre. exacto. Sí, bueno, más veraniega o de vacaciones Sí, o escolares, de ¿no? regato, Pues sí, en sí, sí. invierno. Claro. Sí, sí, pues bueno. Sí, pues chavales en las vacaciones y demás. Me gusta mucho, como dices, es verdad, volver la vista, como decimos, sin nostalgia o con la justa nostalgia, pero es verdad, no dejando, sobre todo porque es verdad, la nostalgia es muy traidora y te empaña el raciocinio muchas veces, entonces teniéndola a buen recaudo vale, pero eso, que eches la vista atrás diciendo, oye, todos hemos pasado por esto, solo podemos meter caña a los jóvenes, lo decía Maritrin en una canción, ¿para qué hacer reproches si nosotros fuimos igual? Porque todos hemos sentido eso, que se nos escapa la infancia, que no vamos a poder seguir jugando a lo que jugábamos, que no vamos a poder seguir viendo a la gente que veíamos o no del mismo modo, de la misma manera. Tres niños que comparten cama. A partir de cierta edad, compartir cama puede ser peligroso, digámoslo así. Efectivamente, eso pues me hacía gracia, ¿no? Como las exigencias de la biología, ¿no? Pues te separa inevitablemente, ¿no? Y bueno, es un comienzo abrupto físico y biológico. Claro, es que, y Óscar, es que aunque claro, con los años nos parece tal vez tonto, pero es que en su momento se vive como algo muy traumático. Sí, evidentemente, y eso es algo central en la novela, em, el cambio del cuerpo, la asunción de los cambios en el cuerpo, y eso es algo que, digamos que está relacionado con la trama de corrupción del libro, ¿no? Ujú, Donde, digamos que yo establezco una especie de analogía entre lo que es el cambio corporal físico del cuerpo y, por ejemplo, la ordenación del territorio del pueblo, ¿no? Entonces, este pueblo que se está viendo alterado el cuerpo del pueblo por la construcción del embalse, es lo mismo que le pasa a estos chavales, ¿no? Entonces, es una despedida colectiva, ujú. digamos, litúrgica casi, del propio cuerpo y de la tierra, ¿no? Y es un poco una idea central que tenía a la hora de empezar la novela. Tal vez, Óscar, porque hay pesadillas que a la vez son magníficos sueños. Te pregunto, lo dices tú en el libro. Como la vida de la gente, claro. Con la vida de la gente. Y pero es que es verdad que hay pesadillas que luego en el fondo te agrada recordar, sean de las soñadas o de las vividas. Eso es. El murciélago blanco, ya dije al principio que esta novela es una ficción absoluta Ujú, y empieza con la imagen que tuve en un sueño yo durante la pandemia, que soñé con un murciélago blanco revoloteando en un pozo negro, totalmente negro. ujú. Y cuando me desperté, me di cuenta que era una pesadilla, pero me resultaba muy bonito el bicho. Entonces se me ocurrió esta frase, dije, es verdad, es que es la vida, es que es así. Entonces, a partir de ahí dije, vamos a construir algo sobre esta imagen. Y ese es el inicio realmente de la novela. Construyes muy bien los personajes, porque algunos con 3 líneas o con 2 frases están descritos a la perfección. O al menos el lector identifica quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Sí, bueno, vamos a ver.
es una novela rural, digamos, ¿no? Yo tengo que decir, lo digo aquí, ya te lo digo a ti, lo digo siempre, lo dije en la presentación, sí, es una novela rural, pero que yo no tengo ni idea del mundo rural. He ido pocas veces al pueblo de pequeño. Pero no has, no has caído en los arquetipos, pues mira qué bueno. No, yo no tengo ni idea o sea, no es, vamos, si viene alguien de la zona, pues me dirá, esto no es así, no, es que no, es un paisaje construido en base a los recuerdos de niño, totalmente confusos y fragmentarios, ¿no? Bueno, hay una serie de personajes que evidentemente todos tenemos en la mente, ¿no? Si hay un pueblo, ¿qué hay? Unos hermanos muy malos en un pueblo, ¿no? Digamos, es un tópico que me hizo gracia utilizarlo, yo utilizo el humor, me hizo gracia. Y luego, bueno, el tópico bien utilizado no es malo, realmente, claro. realmente es una forma de lenguaje que te comunica directamente con el lector inmediatamente. Es un lenguaje que es común entre el escritor y el lector. Y bueno, solo con decir los hermanos tal, me ahorro 20 páginas de descripción. Ya te puedes hacer una idea de lo que pasa en esa familia, ¿no? Claro, claro que sí. Transcurre, digámoslo así, en pocas horas la acción, pero lo sintetizas todo perfectamente y lo haces verosímil, porque sabes que a veces lo de ajustar el tiempo narrativo es muy complejo, que te voy a contar a ti, claro, novelista, pero sin embargo aquí consigues que sea absolutamente verosímil y por eso uno lee muy rápidamente porque está con la misma tensión del tiempo casi a lo solo ante el peligro, un poquito. O sea, cuando lleguemos a tal hora, esto va a estallar. Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que te he comentado antes, con esa manera de narrar, de darse el relevo de la narración, ¿no? Es un relato lineal, tiene muy pocos saltos en el tiempo y bueno, la acción se precipita porque evidentemente los chavales cogen digamos que cogen la parte final de una movida que está pasando en el pueblo y que ellos cogen la parte final, digamos, cogen el último trazo, ¿no? Y es cierto, como dices, que capítulos cortos donde va cambiando la voz narrativa agiliza bastante la narración general. Correcto. Y más si no hay diálogos como es en este caso, ¿no? Claro. He de entender, por algo que cuenta Lucas en el libro, que tú debiste ser poeta malo antes de novelista, ¿no? Según parece, hay que pasar por ello. Yo como no soy novelista, no he pasado por... Igual por poeta malo sí pasé, mira por dónde, pero no llegué a novelista. Bueno, es una... Es una broma, claro. Hay un montón de... No voy a llamar yo poeta malo a muchos escritores consagrados. Claro. Pero bueno, te hace gracia, pues yo qué sé, por ejemplo, coges a Saramago, ¿no? Él empezó siendo poeta, él hacía poesía, no hacía caso a nadie, y luego pues se hizo el novelista que todos sabemos, ¿no? Hay muchos casos digamos que todo joven empieza un poco con la poesía, ¿no? Además, te iba a decir, a los 14 años todos somos poetas malos. Claro, no Salvo Alberti, claro. Es Salvo Alberti, el chaval de 14 años que ya te haga una novela de página, raro. Sobre todo antes que quería ser más literario. Ahora con la novela negra más fácil. Claro. Y tal, pero es un poco eso, es una broma. Pues, Óscar Montoya, muchas gracias por esta magnífica broma, porque además, como dices, es verdad, se puede leer riéndote mucho, aunque por dentro te vaya rasgando, a veces un poquito, porque consigues un sentido del humor muy vivaz y muy auténtico. Y gracias por los murciélagos blancos, que mira, de la pesadilla se convirtieron en bonito sueño y los hiciste realidad. Eso es. Muchas gracias, Óscar. Gracias a todos. Pues ya ven ustedes que con estos murciélagos blancos vamos a ir hasta el ángulo oscuro del salón, donde creo que debe seguir el arpa, porque está muy silenciosa. Debe ser que está leyendo. Voy a acercarme, voy a ver qué me cuenta y dentro de muy poco, lo que sea, espero que lo más lecturas, las compartiremos con ustedes. Gracias.